Y vamos rápidamente, o vamos a guardar lugar ahí nada más para dar un pequeño repaso. Sabes, yo te hablaba y vamos a Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice Isaías 41, versículo 10, dice: no temas porque yo estoy contigo. Dice: no te desalientes porque yo soy tu Elohim. Te he fortalecido, ciertamente te he ayudado. Dice: y también te he sustentado con mi diestra de justicia. Y dice versículo siguiente, dice versículo 13, dice: porque yo, Yahweh tu Elohim, que te fortalece tu diestra, dice: yo te he dicho, no temas, yo soy tu ayudador. ¿Sabes que es muy posible que en los últimos tiempos, cuando, y está ciertamente en mi corazón porque son cosas que tú y yo tenemos que entender, dice la palabra o la misma escritura, ¿verdad? Que su pueblo sin palabra o sin profecía se desenfrena. Y es importante que tú y yo podamos entender y conocer los tiempos, la época en la cual tú y yo estamos viviendo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: debemos de conocer el sazón de los tiempos. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos eso? Y es muy posible que tú y yo tengamos que recordarnos de estas escrituras y de lo que la misma escritura en primera de Juan dice, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos sabemos que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo? Amén. Dice en su palabra que todo lo podemos en él que nos fortalece, pero dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y es muy posible que tengamos que recordarnos en los días venideros o en los días futuros estas escrituras, porque quién sabe, probable o muy probable o ciertamente puede acontecer que venga o él retorne tal vez en este tiempo, en esta época. No lo sabemos, solamente la escritura dice que nadie conoce el tiempo, dice ni la hora, dice ni los ángeles, dice excepto, dice la misma palabra, dice que nadie conoce el tiempo ni la hora. Sería apresurado hablar y decir que tal vez llegará en 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Pero sí podemos entender que son tiempos diferentes los que tú y yo estamos viviendo, que son tiempos que la misma palabra nos marca y que muy posible tengamos que recordarnos de estas escrituras. La palabra nos habla acerca de ello, también la palabra nos muestra, nos habla de 2 resurrecciones y muchas veces no hemos puesto mucha atención acerca de lo que las escrituras hablan, acerca de ¿cuántos hemos escuchado que hay 2 resurrecciones? Amén. La misma palabra en Tesalonicenses nos habla acerca de ello. La primera resurrección nos habla de cuando del retorno del Mesías a la tierra, establecer su gobierno, el Mesías Yeshua, en el que la palabra habla que habrá 144,000 de lo que las mismas escrituras habla acerca de Apocalipsis, que estarán con él, y también una gran multitud junto con ellos. Podemos encontrarlos en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, que ciertamente de esa primera resurrección son 144,000, de los cuales también hay una gran multitud juntamente con ellos. Dice que eso nos habla acerca de la primera resurrección. La palabra nos habla y dice: bienaventurado aquel que participe, dice, de esta primera resurrección. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis que ellos estarán con él y también de esa gran multitud junto con ellos. Y dice que esos son después de esa gran multitud de la cual en el libro de Apocalipsis nos habla. Dice que esos serán después de la tribulación. Habla del tiempo del milenio, donde se reunirán juntamente con el Mesías por 1000 años. La Biblia relata que es acerca de esto, déjame ponerlo de esta manera. Después de ese tiempo, de ese milenio, dice la misma escritura que habrá 144,000, pero después de esos 144, dice que estarán juntamente con él una gran multitud. La misma palabra nos habla y nos exhorta. Dice: bienaventurado aquel que participe, dice, o que sea partícipe de esa primera resurrección. La segunda resurrección, para no entrar en mucho detalle, es parte de algo más. La segunda resurrección, según la palabra, nos habla que son después de la primera resurrección de Yeshua, que se ponen o que se pararán ante el tribunal del Mesías. Los de la segunda resurrección son aquellos que se pararán ante el tribunal del Mesías. En la segunda, todos, dice la escritura, que todos se pararán ante el gran trono blanco. Durante esa primera, dice que ellos estarán juntamente con el Mesías delante del tribunal del Mesías. Los de la segunda resurrección
son todos los que se pararán ante el gran trono blanco de juicio. El gran trono blanco de juicio es lo que la misma Escritura nos habla, en el que tú y yo daremos cuenta por nuestros hechos y por nuestras acciones, hayan sido buenas o hayan sido malas. ¿Cuántos entendemos ello? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: por eso es importante caminar bien delante del Padre. Y no simplemente que nos refiramos que somos de nosotros, sino que dice que ellos se pararán después de esos 1000 años. Vendrá otra vez, dice lo que la palabra habla, lo que es la resurrección de los muertos, y todos se pararán, dice, y todos, dice que en aquel tiempo se pararán delante del gran trono blanco de juicio, las multitudes de lengua y nación, y todos los que hicieron bien y los que hicieron mal se pararán delante de ahí. Y dice la Escritura que los libros serán abiertos, dice, y los que hicieron mal se pararán delante de ahí, dice que los libros se abrirán, y Yahweh ciertamente abrirá los libros, y los que hicieron bien, dice, pues que tendrán ciertamente su recompensa, y los que hicieron mal ciertamente de la misma manera también tendrá su recompensa. ¿Qué nos habla? Según esto, o lo que tú y yo podemos entender, por eso Yahweh habla acerca, o Yeshua habla acerca de, no te preocupes si no me entiendes muy bien, después voy a explicarlo más detenidamente en eso, pero quiero hacer simplemente un paréntesis. El Padre habla acerca de lo que son las cabras y lo que son ovejas. Las ovejas son diferentes a las cabras, son las que según por sus obras, dice cada quien, dice la misma palabra, que cada quien será juzgado conforme a sus acciones. Su palabra no dice que hay voltea con la persona que está a tu lado y dile: hay una gran responsabilidad dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Hay una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Y Corintios dice que no saben, dentro de esta segunda resurrección, es lo que tú y yo podemos entender, es aquellas personas que tú pudieras decir: ¿y qué con aquellos que han muerto, que no han conocido el Mesías? Ciertamente dice la Escritura que serán juzgados por sus acciones o por sus hechos, hayan sido cosas buenas o hayan sido cosas malas. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, por eso dice la misma palabra, dice: bienaventurado el que participe de esa primera. Dice la palabra en el libro de los Corintios, nos habla o nos exhorta, y si hace un paréntesis o hace una diferencia, dice: o no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim. Eso está hablando acerca de la última resurrección, el juzgar a las naciones, el juzgar a la humanidad. Dice: no se dejen engañar. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Corintios? Dice: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los estafadores, dice la Escritura en Corintios, heredarán el reino de Elohim. Y esto, dice la Escritura, eran algunos de ustedes. ¿Cuántos entendíamos? Vuelta con la persona que está a tu lado. Dile: ya no. Antes éramos, dice la Escritura en Corintios, dice: estafadores, adúlteros, engañadores, dice, y esto eran algunos. Ahora ya no. Y dice: no se dejen engañar. Dice: estos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos entendemos esto? No hay cómo poder disfrazar las cosas y poder decir: es que tal vez sí haya, o tal vez sí haya manera de que se pueda heredar el reino, o de que se pueda entrar. Dice la Escritura, nos habla de dos resurrecciones, y este es el paréntesis que te marcaba. Dice: bienaventurado aquel que participe de esa primera. Dice: porque ellos reinarán juntamente con el Mesías durante esos 1000 años. Ciertamente hay una gran multitud parada juntamente con ellos. Nos habla de una gran cosecha, pero también nos habla de una segunda resurrección, donde todos, dice, donde toda humanidad, naciones y todos serán juzgados delante de ese gran trono. Y dice: pero sepan esto y entiéndanlo de una vez, que aunque va a suceder y va a haber una segunda resurrección, no significa que es una segunda oportunidad. Dice: no se dejen engañar, dice, porque los que son de esta condición, dice la Escritura en el libro de Corintios, dice: no heredarán el reino de los cielos. Ni los estafadores, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los engañadores, dice, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni todo esto. Y empieza a dar toda la lista, dice: y esto, dice la Escritura, eran algunos de ustedes. ¿Qué podemos concluir? Cuando una persona hace su confesión o su profesión de fe, que conocía, podríamos decir que conoció o que conocía al Mesías, a Jesús, Yeshua. Y quiero poner esto ante mano: no soy juez
o no somos jueces. ¿Cuántos entendemos eso? Simplemente Él sabe de la manera en que estará y hará y traerá estas cosas a la luz, la manera en que serán revelados en su tiempo. No somos jueces para poder juzgar, pero sí podemos entender por medio de las Escrituras que dice, estos sí y estos no. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Por eso es importante caminar bien. No es simplemente el hacer una confesión de fe delante de nuestros labios o declarar con nuestra boca, y no somos jueces, pero sí sé que cuando uno quiere vivir su fe en perfecta sinceridad o en sinceridad delante del Mesías, que no fue, si tú quieres poder poner de antemano una persona que no fue a la iglesia o que nunca se congregó, pero hay gente que teme verdaderamente a las cosas del Padre, que aunque a pesar de que no visita un lugar, una iglesia, una congregación, su vida de alguna manera lo dicta, que hay un temor en su vida y en su corazón por las cosas que son del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? No significa que todo el que esté dentro de la iglesia significa que será salvo, amados. ¿Cuántos entendemos eso? Porque la misma palabra habla, y sí voy a entrar en esto, sí la palabra nos habla que hay un separar del trigo y de la cizaña, pero cuando el Padre separará la cizaña no significa que Él separará. En el libro de los Evangelios, cuando el libro de los Evangelios que tú y yo contaremos, o las 4 perspectivas diferentes de los Evangelios, porque son perspectivas diferentes de cada uno, dice la misma Escritura que Él da la parábola acerca de la cizaña y del trigo. Y dice que Él separará el trigo de la cizaña, pero no significa que eso sucederá en los últimos tiempos y que Él habla acerca del juzgar a las naciones o juzgar al mundo, donde Él separará la cizaña o el mundo. Dice que ciertamente, dice Él, separará el trigo de esa cizaña, y habla acerca dentro de su asamblea. ¿Cuántos entendemos eso? Dentro de su iglesia hay un separar. ¿Cuántos entendemos? Que no significa que porque estamos en la iglesia o dentro de las cosas de la iglesia, significa que ya la tenemos hecho. Por eso la misma Escritura dice, por lo tanto, dice, trabajar la obra de nuestra salvación con mayor temor y con temblor. Significa que hay una preciosísima salvación que se nos fue dada, y una salvación en la cual tú y yo tenemos que cuidar todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Ya se acerca o habla acerca de esa categoría y dice, eso sí, esos no. Esos entrarán, pero algunos también viven, podemos entender que algunos que no se congregan viven aún muchas veces mejor que lo que es el pueblo evangélico, que a pesar de que no visitan un lugar, su vida de alguna manera es vivida mejor que muchos de lo que son del pueblo evangélico de cualquier otra religión. Pero dice, estos, dice, no lo harán. Acerca de ellos dice, estos no lo harán en la primera resurrección. Dice, esos o todos ellos serán juzgados por sus obras cuando se pararán delante del gran trono blanco. Por eso dice la Escritura, dice, no se engañen. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces pensábamos que simplemente era todo el montón, y lo que no estaba dentro, ya, permítanme la expresión, ya se amoló. Todo el montón se fue, y los que no, pues ya se amolaron y ya se quedaron. No es lo que la palabra nos habla, y tenemos que entenderlo. Si no fuese, dice la primera, habla acerca de esas 2 resurrecciones. Si no fue en la primera, queda otra, el juicio de Yahweh, donde se sentará y juzgará a las naciones, donde los libros serán abiertos. Y Yeshua, la misma palabra. Por eso el mismo Yeshua dijo, no se preocupen. ¿Cuántos nos recordamos lo que hablábamos acerca de la historia del hombre rico y de Lázaro? Dice, no se apuren. Por eso tienen a Moisés y los profetas, que a ellos escuchen. Por medio de que tú y yo podemos entender de qué manera podemos vivir nuestra vida bien delante del Padre, por medio de esta palabra. Si tenemos esta palabra, amados, esta palabra nos enseña cómo vivir delante del Padre. Nos enseña cómo poder ser mejores, no simplemente, pero nos enseña a guardar. Me llama mucho la atención que dice, por eso tienen a Moisés y los profetas. ¿De quién habla acerca de Moisés? Moisés habla acerca de la Torá,
Por medio de Moisés fue escrito la Torá, porque recordemos que primeramente el Padre había escrito los 10 mandamientos o la Torá, pero después Moisés en su ira o en su enojo, cuando iba a descender y el pueblo andaba perdido, ¿qué fue lo que hizo? ¡Tas! Las quebró. Y muy amorosamente el Padre le dice: ¿sabes una cosa, Moisés? Yo ya las escribí y por lo tanto ahora tú tendrás que escribirlas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y es cuando tú y yo lo podemos ver de esta manera. El conocimiento no nos cambia. Lo que nos cambia es una relación con el Padre, una relación íntima que cambia nuestras vidas y nuestros corazones. Eso es lo que transforma y cambia vidas dentro de la gente o dentro del pueblo. Y cuando tú y yo entendemos esto, es necesario que tú y yo podamos entender. Por eso dice la Escritura, dice: bienaventurado, dice, aquel que sea partícipe o que participe de esa primera resurrección. ¿Cuántos entendemos? Por eso dice la palabra que Él estará o Él preparará, dice que reinarán juntamente con Él por 1000 años. Dice que Él establecerá, dice, ministros, dice la Escritura. Dice la palabra en el libro de Daniel, dice que muchos serán puestos a prueba, pero dice que Él preparará. ¿Cuántos queremos ser partícipes de ello? Amén. Aunque fíjate lo interesante de eso, simplemente lo que la Escritura habla son 144, poquitos. Que el Padre nos ayude, ¿verdad?, a ser de la primera. Que podamos entrar ciertamente en las cosas del Padre con nuestras vidas y nuestros corazones, y que podamos estar apegados al corazón del Padre para poder hacer su voluntad. Amén. ¿Y por qué te hablo eso? Estamos hablando, vamos a Lucas capítulo 17. ¿Estamos ahí? Cuando Yeshua empezó a hablar acerca de ello, habló con un fin, con un propósito. El propósito es que supiéramos o que entendiéramos el saber esta verdad, y habla acerca del tiempo del fin o la culminación del tiempo de las edades, o acerca de los últimos tiempos, y el mismo Yeshua es quien da esta palabra acerca de ello. Y dice a Lucas capítulo 17 versículo 20, dice: habiendo preguntado algunos de los fariseos a Yeshua acerca de cuándo vendría el reino de Elohim, Él les contestó diciendo: el reino de Elohim no vendrá mediante manifestaciones visibles, ni dirán: miren, aquí está, o miren, está allá. Dice: porque aquí el reino de Elohim está en medio de ustedes. Después dijo a sus discípulos: vendrán días cuando desearán, dice, verme, dice, brevemente, dice, verme unos días, dice, dijo acerca de ello, dice, después dijo a sus discípulos: vendrán los días cuando desearán brevemente, dice, por uno de los días del Hijo del Hombre, dice, y no lo verán. Dice: pero si les dicen: miren, está ahí, miren, está en este lugar, dice, no vayan. Dice: el cielo se ilumina, será el Hijo del Hombre, dice Suría, dice versículo 25, pero primero habrá, dice la Escritura, de padecer mucho y ser rechazado por esta raza. Dice: y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre, porque comían y bebían y tomaban, dice, y tomaban mujeres y las daban a varones, dice, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Así también sucedió durante los días de Lot: comían y bebían, dice, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, dice, Yahweh hizo llover del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice: así sucederá en el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. Y tú y yo estamos viendo tiempos por encima, o viviendo tiempos por encima de nosotros, estamos viviendo tales días en nuestro tiempo y en nuestra época. Y dice la Escritura que debemos de entender los tiempos y el sazón y la época en la cual tú y yo vivimos. Son días feos, son días tal vez con dificultad, días de espanto, de mucha dificultad, pero no podemos ignorar y poder entender que este mundo
se encuentra en un caos. No todo va bien, ni se ve bien. Pero para los que andan delante de Yahweh, dice la Escritura, y se guardan en Él, serán cuidados y preservados de ese día, o en el día de la prueba, o en el día cuando ese día venga y nos alcance a todos nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso lo importante, lo único que nos guardará, o guardará nuestras vidas delante del Padre, será que nuestro corazón esté apegado delante de Él. Y como lo vuelvo a decir, y tal como lo repetí hace algunas semanas, ciertamente muchas veces nuestra fe será probada por cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? ¿O en qué nivel está nuestra fe ahora? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque dice la Escritura que cuando ese día venga, dice, así sucederá. Dice, cuando el Hijo del Hombre se manifieste sobre esta tierra. Dice, como en los días de Noé. Dice, como en los días de Lot. Comían, bebían, entregaban sus hijas. Son tiempos parecidos y en la época en la cual tú y yo, muchos de nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de perversidad, tiempos de dificultad, tiempos en los que ciertamente cada uno muchas veces está en su propio interés antes que en las cosas del Padre. ¿Cuántos entendemos? Porque debemos entender que al Padre le interesa más, amados. Muchas veces, y yo lo dije la semana pasada, podríamos decir, ¿por qué no hablamos de tiempos de tiempos de gloria, tiempos de victoria? Tiempos de saber que el Padre podrá cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos, que Él hará a través de nuestras vidas, que Él cumplirá nuestros sueños, nuestras metas, y ciertamente, amados, el Padre lo hará. Y es su palabra sobre nuestras vidas, que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero más que cumplir nuestros sueños, nuestras metas, tú y yo fuimos llamados por medio de algo. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, con un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es primeramente de hacer discípulos en las naciones, tal y como dice la Escritura. Pero no simplemente ello, estamos y el Padre, y fuimos llamados por Él no para cumplir nuestros sueños, sino para que tú y yo, como la asamblea, como el cuerpo del Mesías, podamos cumplir el sueño y el llamado de nuestro Mesías sobre este tiempo y en esta época en la que tú y yo vivimos. Para eso tú y yo fuimos llamados. Para eso fuimos llamados con un propósito y con un llamado acerca del Padre. Que si el Padre desea que cumplamos nuestros sueños y nuestras metas, sí. Pero al Padre le interesa más que tú y yo seamos, y no es lo que más, que es lo que tú y yo hagamos. Es más ser que el hacer. Porque cuando tú y yo entendemos que somos, podemos hacer sin ninguna dificultad y sin ninguna queja delante de Él, porque sabemos que somos de Él. ¿Cuántos entendemos eso? No es nuestro propósito, es Padre, ¿cuál es tu propósito en nuestras vidas? Su propósito es que guardemos su palabra, sus mandamientos. Y estamos viviendo tiempos y cerca de días difíciles, y en lo personal, en mi opinión, podría decirte yo, en mi opinión muy personal, lo que yo puedo entender y mirar, tal vez sí estamos viviendo tales tiempos y tales épocas, tal vez de tiempos cercanos, no sé cuándo será, pero sí estamos en estos tiempos de lo que la palabra nos habla acerca de la tribulación. Y cuando la palabra nos habla de tribulación, no nos habla acerca, muchas veces malinterpretamos la tribulación con el día de la ira de Yahweh. La tribulación y la ira de Yahweh son cosas muy diferentes. Dice la palabra en el libro de los Hechos, dice que es necesario que pasemos por diversas tribulaciones para que podamos entrar delante o tener acceso delante de su reino. Dice la palabra en el libro de Hechos, dice que es a través de tribulaciones que tú y yo entraremos a su reino. ¿Cuántos entendemos eso? Muchos pensamos, dice, ay, es que no queremos pasar por tribulación. Ciertamente, amado, la palabra no nos habla que no pasaremos por tribulación. Y tal vez si tú me apuras, tal vez estamos viviendo tiempos de tribulación ahora mismo. Dice que estamos atribulados, afligidos, pero no derrotados. ¿Cuántos entendemos? Hay tribulación, sí, pero es diferente al tiempo de la ira de Yahweh. Muchos de nosotros estamos tal vez pasaremos, o muchos pasarán por tribulación. Los profetas, tanto evangélicos como la de la restauración, han venido a un punto en común, que se están viviendo
tiempos decisivos o tiempos definitivos. Eso implica lo que es la tribulación, pero pocos, para quien conoce a Yahweh y su corazón está siempre con Él, debemos de tener la confianza y la seguridad de que Él nos guardará en el hueco de su mano. Tiempos difíciles o no seamos tiempos difíciles los que vivimos. Y cuando te hablo de tiempos difíciles es simplemente voltear a nuestro alrededor, no simplemente en el entorno en el que tú y yo vivimos, pero entorno en general. A veces hay escasez de trabajo, escasez de cosecha, de muchas cosas. Si no escasez de algo, de hambre o de hambruna, de guerra, de conflictos, colapsos financieros, diferentes cosas que tú y yo estamos viviendo, que ponen en marcha o en moción las cosas que están habladas y profetizadas en las Escrituras, que todo eso acontecería antes de que venga el día de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? No podemos ser muy espirituales y poder pensar que aunque somos espirituales, poder pensar que estas no llegarán, que estas cosas no sucederán y no llegarán. Porque ciertamente lo que está marcado en el reloj profético del Padre, tarde o temprano acontecerá. Vendrá ciertamente lo que tenga que venir. Amén. Esa es una realidad. Y son tiempos en los que tú y yo estamos viviendo. Eso implica acerca de la tribulación. Ciertos acontecimientos están tan marcados que estamos, o se podrían decir que están en aceleración o en cumplimiento, que están marcados o estamos en esa aceleración de su cumplimiento profético, de lo cual los profetas hablaron y Yahshua habló con tales cosas que tendríamos que prepararnos y puntos que están en un escenario o que están en movimiento. Si nosotros alineamos nuestro corazón y nuestra voluntad con Él y entendemos como hijos de luz su retorno y que su tiempo o el tiempo de su retorno está cerca, entonces podemos entender lo que Yeshua dice cuando el Hijo del Hombre dice sea revelado. Dice ciertamente serán días como los de Noé, días como los de Lot, serán días peligrosos pero a la misma vez gloriosos. ¿Cuántos entendemos eso? Que así de la misma manera que serán tiempos peligrosos, pero también serán tiempos gloriosos. Hay quien puede decir yo tengo confianza en Yahweh o en Yeshua, si viene o no viene, nuestra relación con Él no debe cambiar. Venga o no venga el Mesías, ese mensaje no cambiará en nada y no diferirá en nada, porque nuestra relación delante de Él debe de estar siempre apegada a su corazón para hacer su voluntad y no la nuestra. Sean tiempos difíciles los que vivamos o no son tiempos difíciles los que nos toque vivir, pero ciertamente nuestra relación y nuestra condición hacia las cosas del Padre no cambiará en ninguna manera. Siempre deberá y seguirá siendo la misma, de buscar que nuestra vida y nuestro corazón esté apegado a Él y a sus cosas de Él, no puestos en nuestros propios afanes ni en nuestros propios placeres, sino haciendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no debe cambiar. Nuestra relación no debe cambiar con Él. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos entendemos? Dice la Escritura, dice que serán tiempos como los días de Noé, pero también serán tiempos semejantes a los tiempos de Lot. ¿Cuántos sabemos que Noé? ¿Cuántos tenemos confianza en Yahweh? Amén. Todos. Pero no el simplemente hecho de tener confianza y creer en las cosas y saber que Él hará. No podemos ponernos en una manera de por querer decir yo confío en Yahweh. No significa que no debo de tomar una acción en mi vida y que no debe de haber una acción o un movimiento o un actuar en nuestras vidas. De la misma manera Noé creyó a Yahweh, aun cuando la lluvia o no había llovido en los tiempos de Noé. Y Noé creó a Yahweh y creyó a la palabra que Yahweh le había dicho y lo que le había mostrado. Pero no por el simplemente hecho de que creyó, dijo pues voy a esperar que Yahweh haga y que suceda lo que suceda, porque Yahweh nos guardará en el hueco de su mano. Cuando tú y yo entendemos, las alarmas son para alertar, para prevenir
y para que pueda haber una reacción en nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando hay una alerta, hay una reacción por parte de la vida del ser humano o de las personas que están alertos, se ponen en un movimiento, lo cual los mueve o los impulsa a tener a cierta acción. Noé fue advertido del diluvio. ¿Cuál fue la acción de Noé? Creyó, pero construyó, ¿qué cosa? El arca. Cuando tienes dentro de tu casa los sensores que son contra incendios y ese sensor suena, ¿para qué te alerta? Te está poniendo en una alarma y en una alerta de que probablemente hay una situación difícil en tu casa, en el lugar donde trabajas o en el lugar donde estás, que estás dentro de él. Y nos impulsa a tener una acción, ya sea a correr si hay un incendio, a salir fuera de ello. ¿Cuántos lo entendemos? Nos llaman y nos ponen en una alerta, en un movimiento. Cuando nuestras vidas son alertadas de los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo, nuestras vidas podrán estar preparadas. Acontezca o no acontezca, conoceremos y entenderemos los acerca del retorno de su venida. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Será o no será? ¿Quién sabe? Personalmente creo que estamos viviendo tiempos parecidos o tiempos cercanos. Si es o no es, nos ayuda a estar alertas y preparados. ¿Qué es lo que ocurrió con las 10 vírgenes? Fue una alerta. El llamado a estas 10 vírgenes había sido que tuvieran aceite suficiente para cuando el novio llegara. Pero más sin embargo 5 fueron sensatas y 5 insensatas. 5 dijeron, pues tal vez cuando venga preparo mi lámpara con aceite. Y cuando el novio llegó, ¿qué hicieron? Danos aceite para que tengamos suficiente aceite en nuestras lámparas. Dijeron no. Y 5, y esto acerca de la parábola de las 10 vírgenes, nos habla acerca o representa su asamblea. Hay unos que están alertas y que están atentos, pero hay otros que están diciendo falta mucho para que Él venga. Tal vez cuando las cosas se pongan difíciles, alineo mi vida. Y si no es, por lo tanto, puedo seguir viviendo mi vida de la misma manera, porque hay un tiempo de abundante gracia delante del Padre. Pero sea de la manera en que suceda, nos pone en alerta y nos pone en un movimiento. No podemos solo entender o mover la cabeza y decir sí, yo creo, o es algo más bonito acerca de las Escrituras, como el Padre quiere, como el Padre desea que realicemos nuestros sueños. La palabra nos habla y nos alerta de acerca de los tiempos difíciles en los cuales tú y yo estamos viviendo por medio, y dirá, no se trata de realizar nuestros sueños, se trata de realizar los sueños y el cumplimiento por el cual el Padre nos ha llamado. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir amén a eso? ¿Amén? Para eso tú y yo fuimos llamados. Vamos a Hebreos capítulo 11. Tú y yo fuimos llamados, voltea con la persona que está a tu lado. Nuestro llamado es ser luz y sal. Esa es nuestra función. ¿Cuál es nuestra función de cada uno de nosotros? Nuestra función como hijos es ser luz y es el ser sal. Que podamos ser un pueblo el cual puede tomar de su mano y el cual podamos mostrar por medio de nuestras acciones, de nuestros hechos, que somos su pueblo y que somos hijos de luz. Dice la misma palabra, dice, porque si la sal se hace insípida, no podemos perder nuestro sazón. Amén. No lo podemos perder. Dice la misma Escritura, si la sal se hace insípida, para nada sirve. ¿Qué es lo que le da sabor a una comida? La sal. Y si no tiene sal, ay, esa no sabe bueno, está muy desabrido. Ay, pero si le echas un poco de sal, ay, qué sabrosa está la comida. La sal es la que da sabor, es la que da un sazón.
Y nuestro propósito es que seamos luz y sal, que podamos ser un pueblo el cual puede tomar en su mano y moverlo de tal manera que podamos cosechar todo lo que el Padre desea que tú y yo cosechemos en esta vida. Amén. Juntamente con el juicio, o con el juicio de Yahweh, ciertamente habrá una gran cosecha. Dice la misma palabra que así como habrá un tiempo de juicio sobre todas las naciones, dice la misma palabra que en los tiempos finales habrá una gran multitud y una gran cosecha para ser recogida. Que el Padre nos ayude y que nos pueda preparar para recoger esa gran cosecha. Que podamos ser entendidos en los tiempos en los que vivamos y que podamos tener esta palabra sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Que sepamos. ¿Sabes que hay gente, amado, que está hambrienta? ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces tú y yo nos preocupamos cómo voy a hablar, cómo voy a decir, cómo voy a explicar. Pero hay gente que está tan necesitada y que está tan deseada tal vez de estas cosas, que lo único que necesitamos es abrir nuestros labios, nuestras bocas y proclamar esta palabra. Porque así como muchos dicen no hay mandamientos para muchos, hay mandamientos, qué bueno, tengo que guardarlos. Vamos a Hebreos capítulo 11, dice, versículo 7. Dice, por fe, Noé, cuando se le habló acerca de lo relativo a las cosas que aún no se veían, fue reverente y preparó un arca para la salvación de su familia. Déjame marcar un punto. Noé preparó un arca para la salvación de su familia. ¿Cuál arca estamos preparando tú y yo para la nuestra? Amén. ¿Cuántos estamos llevando esta palabra a nuestras casas, a nuestros hogares? ¿Cuántos estamos hablando con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestras mesas? Yo no sé. Pero dice que Noé fue obediente. Por fe Noé fue advertido a lo relativo o a lo reverente a las cosas que aún no se veían. Pero por la obediencia, dice la Escritura, que Noé preparó un arca para la salvación de su familia. Y por tal fe ordenó al mundo, dice, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. Versículo 8. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, partiendo al lugar que habría de recibir por herencia, y partió sin saber a dónde. Por fe radicó como extranjero en la tierra que había sido prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas junto a Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y podemos seguir leyendo acerca de Sara y de todos ellos, pero habla que por fe, fueron obedientes. Pero la fe de ellos los llevó a hacer ciertas cosas. Amén. ¿Cuántos tenemos fe aquí? Y tener fe no es simplemente cruzarnos de brazos y creer que Yahweh hará, pero nos lleva a tomar una acción en nuestras vidas de que tenemos que ponernos en movimiento y que tenemos que tener un accionar en nuestras vidas. Amén. Todos ellos, si puedes continuar leyendo, fueron advertidos de diferentes cosas. Vamos a Génesis capítulo 1. Fíjate lo que habla Génesis capítulo 1. Cuando tú y yo entendemos, dice que Noé fue movido con prudencia y sacó adelante la vida de toda su familia. Voltea con la persona que está a tu lado y di: debemos movernos con prudencia y sacar adelante a nuestras familias. Amén. ¿Cuántos debemos entender que debemos de sacar adelante a nuestra familia? No simplemente proveer, pero llevar esta palabra en nuestras casas. Y que esta misma palabra sea como una arca de salvación para sus vidas. Y te digo nuevamente, ¿por qué te digo esto? Todavía sigo con el mismo mensaje de la semana pasada, del hombre Lázaro y del hombre rico. Cuando el hombre rico dijo: manda para que vayan y hablen, porque todavía tengo 5 hermanos en la casa de mi padre. Cada uno, amado, tiene un libre albedrío.
Cada uno tiene sus decisiones propias en su vida. Cada quien hace, nadie puede gobernar la vida de nadie. Pero si esta palabra está delante de nosotros y hay un temor hacia las cosas del Padre, esta palabra, tal y como dijo Yeshua, tienen a los profetas y a Moisés que les enseñen esta palabra, porque esta palabra nos enseña. Y si verdaderamente hay un corazón obediente a las cosas del Padre, cambiaremos el rumbo de nuestras vidas para alinear nuestras vidas y conducirnos por ese camino que el Padre desea, porque dice la palabra que amplio es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Que a la medida que vamos entendiendo esta palabra y que aún en nuestras casas, nuestras familias la van entendiendo, que hay mucho tiempo y hay un lugar muy amplio para que la vida se pueda perder, pero simplemente hay un camino y que es angosto el cual lleva a la salvación. Y bendito Padre, que entre más angosto se nos hace el camino por medio de esta palabra, mayor podemos entender que aseguradas están nuestras vidas delante de Él. Amén. Entre más angosto, aunque para muchos pueden decir, ay, es que y no es legalismo. ¿Y qué tan chiquito se va haciendo? Y que mucho mandamiento, que bendito Padre, que entre más mandamiento, más corto se hace el camino para no irnos hacia un lado y hacia otro. Que entre más angosto se hace la puerta, mayor es el camino que vemos hacia adelante de la salvación, que es Yeshua. Amén. O sea que si tenemos mandamientos, gracias Padre. ¿Sabes que por eso fueron dados los mandamientos al pueblo de Israel? Muchos hablan que los mandamientos fueron como un tipo de carga para el pueblo de Israel por haber sido desobediente al mandato del Padre. Irónicamente se dice, pero al contrario, los mandamientos fueron dados para que por medio de sus mandamientos el pueblo de Israel pudiera tener vida y una vida en abundancia. Para que por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, pudieran guardarse acerca de los pueblos extranjeros y que una vez que obedecieran su palabra pudieran ser bendecidos por sobre toda la tierra. Que tal y como dice la Escritura, qué gran nación es esta sabia y entendida, que tiene a Yahweh su Elohim tan cerca como lo tiene este pueblo, que tiene estatutos y que tiene mandamientos. Para eso fueron dados, para que por medio de ellos Israel pudiera salir adelante. Por eso yo te decía, tú y yo somos de un molde diferente. Aunque fuimos creados juntamente con toda la creación y con todas las demás naciones, y que Yahweh formó al hombre y formó todo, y de ahí salimos todos nosotros, ciertamente el Padre se tomó el tiempo para formarnos. Dice la Escritura en el libro de Isaías, dice, porque Yahweh es tu hacedor, aquel el que nos formó. Fuimos formados con una cultura diferente, que aunque teníamos principios y enseñanza de nuestros padres, y que por medio de ello sabes que tú y yo somos, a pesar de tener esta palabra, y no me quiero desviar acerca del tema, a pesar de que tenemos esta palabra, muchas veces ponemos por principio lo que papá o mamá hacían, o la enseñanza que recibimos en casa, antes que esta palabra. Porque aunque sabemos que tales cosas no se deben de hacer, ahí es algo que la familia hace. Tiene más validez lo que a veces la tradición del hombre puede tener que lo que esta palabra puede tener, el llamado de esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. ¿Cuántos sabemos que su palabra dice, harán de esta manera y harán? Sí, pero mi papá me enseñó así. Y así hago. Y dejamos a un lado el principio de esta palabra por seguir principios y muchas veces tradiciones que el hombre puso en nuestras vidas, y que somos más obedientes a ellas que a esta palabra. Porque a pesar de que sabemos que la palabra dice, a veces ponemos por encima de esta palabra lo que se nos fue enseñado. Amén. Por eso tú y yo fuimos de un molde diferente, somos de un molde diferente. Fuimos enseñados como Israel. Y a Israel se le dieron sus principios, sus mandamientos, y se le fue dada esta Torah. Dice Génesis capítulo 1. Génesis 1 dice, luego dijo Elohim,
haya luminares en la expansión de los cielos, dice, para separar el día de la noche, para que sirvan para señales y para estaciones y para los días y para los años. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que las luminarias fueron establecidas para dar señales, para señalar las fiestas, los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Cuántos entendemos eso? Son tiempos en los que la Biblia podemos entender que si ponemos atención a los luminarias o los tiempos que vivimos, lo cual podemos, cosas que están sucediendo o que suceden, podemos oír lo que Yahweh está hablando a su pueblo. Dice la misma palabra en el libro de los Salmos que la gloria de Yahweh, que los cielos declaran su gloria. Los mismos cielos hablan. Naciones, ¿sabes que naciones han sido fundadas? ¿Y por qué te tocaba todo esto? ¿Sabes que yo leía? Son muchas cosas que están por acontecer y que están muchas veces en moción o en movimiento, que muchas veces ni nos damos cuenta, pero que todo en cierta manera tiene su origen o tiene un porqué. Muchas veces se habla acerca de las luminarias y de los tiempos, y no simplemente por el tiempo de las tetradas que se vivió, pero también los tiempos o las lunas marcan señales y marcan tiempos designados por el Padre, porque sirven para establecer un tiempo de otro. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sí me están entendiendo? Amén. Sirven para marcar tiempos, para marcar señales, para marcar las estaciones. Por medio de los días de luna nueva, tú y yo nos regimos por el calendario. Cada luna nueva marca un comienzo o un mes nuevo en el calendario lunar. Por eso la misma escritura nos habla, dice que el tiempo, dice, y se tocará el shofar, dice de luna nueva, porque de alguna manera se proclama el mes nuevo o el mes nuevo que está entrando. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo entendemos hasta el calendario, el 30, 31, el 20 y tantos, y hasta tal fecha, y sabemos que comienza precisamente el otro ciclo del mes. Pero dentro de lo que la palabra establece, dice, y observarán los días de reposo, los días de luna nueva. ¿Por qué los días de luna nueva? Porque los días de luna nueva, cada vez que hay una luna nueva, de mes en mes, marca el comienzo de otro mes nuevo. ¿Cuántos entendemos eso? Se proclama algo nuevo, se proclama el siguiente. Por eso muchas veces cuando se llega hasta el tiempo de fiesta o de Pesaj, muchas veces no se sabe precisamente cuándo será o cuándo se contará con exactitud el tiempo de Pesaj. Muchas veces lo sacamos por medio del calendario bíblico, por el calendario judío, religioso, que ya está establecido y tiene la fecha para el siguiente año, pero muchas veces no se sabe con exactitud porque se espera hasta que no se llega el comienzo del mes, y después de que se comience el mes, a los 14 días después debe de estar el tiempo de la cosecha o el tiempo de la cebada para que dé el comienzo de ese tiempo. Por eso muchas veces no se sabe con exactitud, que muchos lo realizan de esa manera. Ahora últimamente lo hemos estado estableciendo muchas veces, como ya está marcado por la agenda que a veces debe de estar dentro de la iglesia, para que podamos prepararnos con tiempo y decir tal día es Pesaj. Porque si no, imagínate, te diera de una semana a otra, amados, preparémonos y arreglemos todo porque la siguiente semana es Pesaj, o para los siguientes 2 días comenzamos Pesaj. Pues estaría complicado, porque tenemos a veces una agenda. Amén. Pero vamos a seguir más adelante. Todas las naciones o todos los pueblos han sido muchos de los gobiernos, y por decirlo de esta manera, Estados Unidos, otro de ellos podríamos decir que fue Nueva Zelanda, y otros, precisamente creo que fue Canadá también. Muchos de ellos o muchos gobiernos han sido fundamentados o han sido grandemente bendecidos o fundamentados, sus gobiernos, a través de los principios bíblicos. Y se posicionaron bajo esa misma bendición o en esa bendición porque precisamente estaban gobernados y establecidos o fundamentados en principios bíblicos. Tú puedes mirar el emblema que el Estados Unidos tiene, aún los billetes, creo que hasta el día de hoy todavía lo tienen, que dice: en Dios confiamos, en God we trust. ¿Sí o no?
fueron fundamentados en principios bíblicos, pero de la misma manera que se han ido alejando los principios de este pueblo, de este gobierno y de esta nación, estamos viviendo tiempos difíciles precisamente por rechazar los principios en los cuales estos países fueron fundamentados y fueron establecidos. Muchas naciones de los cuales puedes mirar la historia que fueron fundamentados en principios bíblicos, puedes mirar que ha venido colapsos financieros y diferentes cosas, porque a la medida que se van alejando, olvidando de los mandamientos y de los principios establecidos por el Padre, de la misma manera ese pueblo o esa generación va cayendo. Lo mismo sucede lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. A medida que el pueblo de Israel fue abandonando y rechazando y haciendo a un lado los principios y los mandamientos de Yahweh, vemos que era un pueblo que iba decayendo constantemente, y lo puedes mirar en el libro de Jueces. Cada tiempo que tenían luchas difíciles, el Padre levantaba a uno y nuevamente volvían otra vez, como podríamos decir, a sus andadas, y volvían otra vez por el mismo camino de angustia, y volvían a levantar a otro, y volvían a caminar en la angustia y volvían a levantar a otro. ¿Por qué? Porque era cuando el pueblo se alineaba. Cuando el profeta Balaam y Balac, cuando vino este hombre y fue llamado este profeta para que maldijera al pueblo, lo único que este profeta, que había sido llamado para que maldijera al pueblo de Israel, nunca pudo maldecir al pueblo, porque dice, y este hombre lo llamó, dice: te he traído para que maldigas a este pueblo, dice, y lo único que haces es bendecirlo. Y este hombre dice: es que no encuentro puerta abierta o maldición alguna, dice, por el cual pueda maldecir a este pueblo. Dice la misma escritura que la maldición no viene sin causa. Como la golondrina que vaga, dice, y viene, dice, así la misma maldición no viene sin causa. Todo en esta vida o en nuestras vidas tiene una causa. Nada sucede de la noche a la mañana, simplemente se dieron las cosas y así sucedieron. Cuando un matrimonio va decayendo o cuando va fracasando, es porque se han olvidado, o muchas veces esta palabra se ha alejado fuera del matrimonio. Cuando la relación entre los hijos va decayendo, es porque muchas veces se ha abandonado esta palabra. Cuando el negocio no va funcionando, es porque muchas veces no se está guardando esta palabra. Por eso dice la escritura en el libro de Jeremías, dice: mira y ve cuán amargo es haberte alejado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Yahweh no es el que castiga. Hay gente que puede decir: es que Yahweh castigó. No, Yahweh no castiga. Dios no castiga. Lo que castiga, y es la consecuencia, son nuestros propios hechos y nuestras propias acciones que vienen y repercuten en contra nuestra. Porque tarde o temprano, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mucha gente lo que está viviendo el día de hoy es producto, no es de lo que de la noche a la mañana o de un mes para otro, de un año a otro, es producto de lo que en el pasado fue sembrando y ahora en este tiempo está cosechando. Que muchos están viviendo tiempos difíciles, tal vez, que muchos tal vez cosechando cosas buenas, pero es producto de lo que se hizo atrás. Es de la misma manera. Cuando los gobiernos ciertamente van abandonando, ciertamente los pueblos o los gobiernos se ponen o se posicionan en un tiempo de juicio, para que ese juicio venga sobre todas las naciones, porque los principios de Yahweh se han abandonado. Y sabes, una culpa no es culpa de los gobiernos, porque tú y yo fuimos llamados a ser sal y luz. ¿Cuántos entendemos eso? No es culpa de los gobiernos. Nos equivocamos porque la responsabilidad la asumimos nosotros. La responsabilidad la vinimos a asumir cada uno de nosotros, porque nosotros se nos dio el ser la sal y la luz del medio de este mundo. Si nosotros perdimos la sal y nuestra influencia se perdió en esta sociedad y en este pueblo en el que tú y yo vivimos, es porque tú y yo no hemos sabido brillar en medio de una generación tan perdida. Es porque los principios se han perdido. Muchas veces se tacha al gobierno. Ciertamente muchas veces el gobierno se aleja, y que tenemos que orar por nuestros gobernantes de cierta manera, pero muchas veces nosotros como pueblo creyente hemos perdido nuestra influencia en medio de esta sociedad que está tan perdida y que está tan torcida, y que no hemos podido brillar y que no hemos podido ser esa sal en medio de este mundo perverso en el cual tú y yo vivimos.
Por eso los tiempos, dice la Escritura, que cuando el Hijo del Hombre venga y se manifieste, serán tiempos semejantes a los días de Noé y a los tiempos de Lot. Una de las cosas que sobreabundaba en los días de Lot era precisamente la homosexualidad. Son cosas que tenían tanto auge en los tiempos en los que Lot vivía, que había tanta perdición en aquel tiempo y en aquella época, que dice la Escritura que el mismo Yahweh le pesó haber creado al hombre, haber creado la humanidad, y de la misma manera tuvo que descender personalmente y mirar de alguna manera cómo estaban las cosas. Tú y yo muchas veces, voltea con la persona que está a tu lado, dile, debemos de brillar, debemos de dejar que nuestra luz brille en medio de una sociedad perdida. Yeshua dijo, porque ustedes son la sal y son la luz de este mundo. Dice la misma Escritura, dejad que nuestra luz brille delante de todos y alrededor de todos. ¿Sabes que nuestra luz debe de brillar en nuestras casas? Que de la misma manera, muchas veces se habla de máscaras que el hombre o la persona pone. Máscaras fue sacado de un concepto en el que significa de alguna manera dos caras, dos imágenes. Era lo que se usaba en los tiempos antiguos para hacer representaciones o en obras. De ahí se empezó a sacar las máscaras y de ahí se le llamó máscaras, porque eran dos personajes o dos entidades diferentes, lo que una persona podía realizar. Y muchas veces se habla que la persona puede tener dos máscaras o dos caras. Lo que tú y yo somos aquí, debemos de ser en nuestras casas. Siempre lo he dicho. ¿Quieres saber o queremos saber realmente cómo somos? Tú y yo somos de la misma manera en que tú y yo somos en nuestras casas. Amén. Así como somos en casas, así es como realmente somos. Porque en casa nos conocen tal vez, o porque en casa nadie me ve. Pero así debe de ser nuestra misma manera de vivir en nuestras casas que aquí. Porque lo que somos allá es lo que verdaderamente somos. Tenemos que dejar que esa luz brille en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Vamos a Isaías capítulo 26. Aún sabes, en nuestras casas, amados, en nuestras familias, no podemos echar la culpa a la entidad, a las escuelas. No podemos culpar a nadie, a amistades, o intentar poner culpa sobre alguien más, sobre terceros. La culpa y la responsabilidad de sacar nuestras casas es responsabilidad nuestra. El sacar adelante la vida de nuestros hijos no es entidad de la iglesia, no es entidad de una escuela. Es la responsabilidad de nosotros como padres. Muchas veces se culpa y dice, es que mi hijo es así porque en la escuela no se le pone la atención, o es así de esta manera porque así o tal cosa. La responsabilidad es de la entidad que está dentro de la casa. Amén. No se puede culpar a nadie más. Es responsabilidad nuestra. Tenemos que tener estos principios y esta palabra dentro de nuestras casas, que el Yahweh puso dentro de nuestras manos para que podamos llevarlo a través de la vida de nuestros hijos. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dice la Escritura, dice, de noche te he deseado profundamente, mi alma, dice la Escritura. Isaías capítulo 26, versículo 9, dice, de noche te he deseado te ha deseado profundamente mi alma. También mi espíritu dentro de mí está temprano en tu presencia. Pues a causa, pues a causa de que tus juicios están sobre la tierra, los habitantes del mundo han aprendido justicia. Qué hermosa palabra esta. Fíjate lo que dice, de noche, ¿cuántos le hemos anhelado anhelantemente de noche su presencia? Dice, y de temprano, dice, está mi espíritu delante de ti. Dice, pero también dice la Escritura,
Dice, pues a causa de tus juicios que están sobre la tierra, los habitantes del mundo han aprendido justicia. ¿Cuántos en la noche lo hemos anhelado? Amén. Necesitamos, voltea con la persona que está a tu lado, dile, necesitamos buscarle con diligencia. Amén. Necesitamos buscarle con diligencia. Los juicios redimen. Los juicios de Yahweh redimen. ¿Por qué podemos decir que los juicios de Yahweh redimen? Son redentivos de alguna manera. Voltean el corazón del hombre hacia Yahweh. Los juicios, vuelvo a repetir, voltean el corazón del hombre hacia Yahweh. Son los que nos hacen volver hacia Él. Dice, porque a causa, dice Isaías, porque a causa de tus juicios sobre la tierra, el hombre ha aprendido la justicia. En medio de la dificultad y en medio de la angustia y en medio de la prueba que a veces viene sobre nuestras vidas, hace que nuestra vida y que nuestro corazón sea volteado a Él. Muchas veces algunos han regresado a Él no por circunstancias buenas. Algunos hemos aprendido suavemente, pero otras veces el Padre nos ha traído no de una manera tan amorosa, sino a causa que son de los juicios que Yahweh trae, que redimen nuestras vidas, porque cuando viene ese juicio hace que nuestros corazones y que nuestras vidas se volteen hacia Él. Porque cuando las cosas se ponen difíciles y Yahweh empieza a establecer juicio sobre la tierra, ¿qué es lo que hace el hombre? Busca de Él. Son sus juicios. Cuando las cosas sobre este mundo empeoren, o las cosas sobre este mundo se pongan difíciles, así como dice la palabra que la fe de muchos se enfriaría, el corazón de muchos volverá hacia el corazón del Padre, porque sus juicios son redentivos, enseñan la justicia. Dice, porque a causa de tus juicios sobre la tierra, dice, el hombre, la tierra, dice, ya me brinqué, aquí está. Dice, los habitantes del mundo o de la tierra han aprendido tu justicia. ¿Cuántos entendemos eso? Di conmigo, los juicios de Yahweh son buenos. Amén. Son buenos sus juicios. Hacen voltear el corazón del hombre. Los juicios los juicios de Yahweh. No podemos ganar hasta no saber quién es Él. Nadie puede ganar hasta cuando tú no sabemos quién es Él. Nadie de nosotros. El amor de Yahweh es amoroso, es paciente, es lento, dice la Escritura que es lento para la ira, pero grande en ¿qué? En misericordia. ¿Cómo debemos de ser nosotros? De la misma manera. Amén. Lentos, ¿para qué? Lento para enojarte, mi hermano. Lento para exaltarte. ¿Y grande qué? En misericordia. Que antes de juzgar a los demás, dice su palabra que su misericordia triunfa sobre el juicio. Es más grande su misericordia que el juicio. Es más grande la misericordia de Yahweh que sus juicios. Aún en los tiempos de Noé, uno dice es que el Padre llamó a Noé, pero desde muchos años. Y tal vez no voy a Enoc, que fue la séptima generación, y que tal vez por el tiempo aquí llego. Enoc, que fue la séptima generación, desde los tiempos de Adán, tuvo un hijo que le fue llamado por nombre Matusalem. Si tú miras la genealogía de este hombre, de Enoc, dice la Escritura que no se sabe mucho de quién. De Enoc dice que fue llevado y que fue quitado. Fue la séptima generación desde Adán hasta llegar al tiempo de Enoc. Enoc fue esta séptima generación. Y hasta este tiempo, que fue el hijo, que tuvo un hijo y que le puso por nombre Matusalem. Y el Padre había hablado cuando lo tuvo. Yahweh le dijo a Enoc, la palabra Matusalem
en el hebreo significa lo que ha de venir o lo que sucederá. Antes de que Yahweh trajera, se cree que por la advertencia que Noé recibió a través de del nombre, ¿cuántos sabemos que los nombres tienen su significado? Y dice la palabra que este hombre Enoc le puso por nombre Matusalem. Matusalem significa lo que ha de venir o lo que sucederá, por decirlo de esta manera. Se cree que Enoc, a partir de ese tiempo cuando tuvo a Matusalem, que de alguna manera, ¿qué es lo que ocurriría? ¿O qué es lo que vendría en los tiempos de Noé? ¿Qué vino después en los tiempos de Noé? El diluvio. Se cree que desde ese tiempo, cuando Enoc recibió la advertencia del diluvio a la tierra, a partir de ahí se cree que este hombre Enoc, se sabe muy poco, empezó a caminar más cerca o apegado al corazón del Padre, de tal manera que dice la Escritura que Enoc fue llevado. Cuando viene una advertencia de juicio, dice la palabra en Isaías, porque a causa de tus juicios, el hombre o la tierra conoce tu justicia. Cuando tú y yo vemos que este hombre Enoc, a partir de que tuvo, si es como se cree, que a partir de ese tiempo empezó a caminar más cerca o apegado al corazón del Padre, a través de esa advertencia, ¿qué fue lo que este hombre recibió? Una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Lo que sucedería. ¿Qué es lo que sucedería? El diluvio. Una advertencia nos llama a tener una acción. Cuando yo entiendo, tal vez tú piensas, pastor, ¿y que si vienen tiempos difíciles aquí? No, entender los tiempos difíciles, vengan o no vengan, nos hace o nos debería tomar una acción y una reacción a través de nuestras vidas. Que así como Noé tuvo una acción y Enoc recibió una advertencia, y cuando recibió esa advertencia de las cosas que deberían de venir y que deberían de suceder, a partir de ese día Enoc empezó a caminar más cerca, apegado al corazón del Padre, de lo que había sido. Entender que sucederán cosas difíciles o que probablemente estemos en culminación en tiempos finales, no lo sé, pero sí nos debe de llevar a una acción en nuestras vidas, de caminar más apegado al corazón del Padre. Si es o no es, mi vida está guardada en sus manos, y venga lo que venga, dice su palabra, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Porque una advertencia nos hace caminar más cerca al corazón del Padre, nos hace volvernos de la vida en la que tú y yo vivimos y pegarnos a las cosas y al corazón de Él para hacer su voluntad. ¿Cuántos entendemos eso? Porque esto es lo que significa. Dice la palabra que Matusalem, y con eso quiero terminar. Matusalem, yo no sé si tú sepas, pero Matusalem fue el hombre más longevo sobre esta tierra. ¿Cuántos años crees que vivió Matusalem? 936 años. Y se cree que Matusalem, ¿por qué vivió tantos años este hombre Matusalem? ¿Por qué de alguna manera Yahweh no dejaba morir a este hombre, a Matusalem? Si dice que el tiempo de todos ellos, de Noé, fueron de 500, de 600, de 700, pero dice que este hombre Matusalem vivió 936 años. Fue el hombre más grande sobre esta tierra, el que vivió más, para que esta humanidad dio un tiempo. ¿Qué dice la palabra? Que Yahweh es grande, es lento para la ira y grande en su misericordia. Dice que desde los tiempos desde Adán, la generación estaba perdida. ¿Estaba qué? Estaba mal. Y a Yahweh le había pesado. Y dio un tiempo y dice que el corazón de los hombres no se volteaba, no se volvía hacia el corazón del Padre.
no tuvo un retorno. No se volvió el corazón de los hombres de alguna manera a caminar en las cosas del Padre. Pero dio un tiempo de tanta gracia para que el corazón de este pueblo o de esa generación se pudiera convertir. 630 años. Si tú sacas la genealogía, por medio de la genealogía y por medio de las fechas que vienen en el libro de Génesis, cada una por su orden, hasta el tiempo, dice la palabra, que después de Matusalén le nació Lamec, y después Lamec engendró a Noé, y después de que fue engendrado Noé, dice la palabra que Noé entró al arca a los 630 años. Fue cuando Noé entró al arca. ¿Y sabes cuándo fue el tiempo en el que Matusalén murió? En el tiempo en el que Noé construyó el arca. Porque era de alguna manera algo profético lo que habría de venir. 936 años de vida de Matusalén, que significaba lo que habría de venir o lo que habría de acontecer en aquel tiempo. Y después de la muerte de Matusalén, dice que Noé construyó el arca y fue a los 630 años, precisamente 936 años, el tiempo de la edad de Matusalén. 630 años, amados. Más de 630 años. Lo que el Padre dio, si tú quieres llamarlo, de un periodo de gracia para que el pueblo se volviera y se convirtiera de sus acciones. El tiempo que Yahweh da es mucho. ¿Cuántos entendemos eso? Es lo mismo. Dice la palabra que vino el diluvio y todos murieron, o todos perecieron en aquel entonces, excepto Noé y su familia. La única familia justa. Pero Enoc, cuando conoció la palabra de Yahweh, vuelvo a repetir, él cambió su vida y empezó a caminar más cerca de Yahweh. Y así debe de ser con nosotros. Una vez que conocemos esta palabra, y si quieres llamarlo advertencia, o en el tiempo en el que tú y yo vivimos, así debe de cambiar nuestra vida de la misma manera. ¿Cuántos entendemos eso? Si algo podemos irnos a nuestras casas ahora, es de entender que los juicios de Yahweh redimen, pero no simplemente eso, hacen que nuestras vidas y nuestro corazón sea pegado a sus caminos. Que así como Enoc aprendió el tiempo de obediencia y se apegó al Padre, que así nuestras vidas y nuestros corazones se puedan apegar a Él. Que en esta hora en la que tú y yo vivimos, podamos decirle: Padre, que nuestro corazón pueda estar junto al tuyo. Ayúdanos a poder caminar en tu camino, en tu palabra, en total obediencia. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, en este día y en esta hora. Gracias, Padre, que podemos entender, Padre, que tus juicios nos redimen. Nos hacen, Padre, entender, Padre, tu justicia. Y que podemos, Padre, entender, Padre, que tú eres grande, Padre, eres lento, Padre, para la ira, pero grande, Padre, en misericordia. Tu misma palabra, Padre, nos exhorta que el tiempo, Padre, ya vivido en este mundo, Padre, nos ha sido suficiente, nos fue suficiente para hacer lo que en Él debíamos. Y que muchos de nosotros, Padre, vivíamos, Padre, en tales cosas, pero ahora, Padre, hemos conocido, Padre, tu luz, tu palabra, tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a podernos conducir como hijos, Padre, de luz. Que podamos, Padre, brillar en medio de una sociedad tan perdida y tan torcida, Padre, en la cual vivimos en esta hora y en este tiempo. Ayúdanos, Padre, a poder caminar, Padre, cerca de ti. Que así como tu palabra nos habla, Padre, acerca de las advertencias y de las cosas que vendrían y acontecerían, que esta misma advertencia, Padre, que ha llegado y que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones,
nos ayuden, Padre, a voltear, Padre, nuestra mirada hacia ti, enderezar, Padre, nuestros caminos delante de ti y poder, Padre, caminar, Padre, delante de ti como hijos tuyos. Que podamos, Padre, caminar, Padre, en luz, Padre, y que podamos, Padre, andar en esa luz de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, recibimos tu palabra, Padre, en esta hora. Y que sea tu misma palabra, Padre, la que traiga un cambio, Padre, en nuestras vidas. Que si hay, Padre, cambios, Padre, que tenemos que hacer, los hagamos. Porque no se trata, Padre, de nosotros, sino se trata de ti. Y que podamos, Padre, cumplir tu llamado, por lo cual fuimos llamados, Padre, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu tiempo, el tiempo y tu propósito en cada uno de nosotros. Y que podamos, Padre, conducirnos de tal manera que demos testimonio de que tú vives a través de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos las gracias. Enséñanos y muéstranos, Padre, tu palabra en todo tiempo. Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con tus manos extendidas. Yevarejeja Yahweh beyishbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yishad Yahweh panabeleja beyasen leja. Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.